Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Laura Eloísa Estrada Salgado. Vamos a hablar del módulo 8, criterios de envío a los siguientes niveles de atención. El paciente que requiere cirugía. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. En la actualidad se considera que es el mejor para los casos de obesidad mórbida. Con este tratamiento logramos una mayor pérdida de peso y mejor mantenimiento del peso perdido. Bueno, ¿en qué pacientes está indicada la cirugía bariátrica? El paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos sobre metro cuadrado, con o sin presencia de comorbilidades asociadas a la obesidad. ¿Cuáles son estas? Pues diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemias, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis degenerativa y otras. Pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado con presencia de comorbilidades asociadas a la obesidad o deterioro significativo de la funcionalidad, es decir, aquellos pacientes que se encuentran en un EOS 2 a 3 en cuestión de funcionalidad. Y pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 34.9 kilogramos sobre metro cuadrado y la presencia de diabetes mellitus tipo 2 de difícil control. Todos los pacientes que cumplen con los criterios anteriores serían candidatos a una cirugía bariátrica. En realidad, todos los pacientes que cumplen con criterios de peso y comorbilidades son potenciales candidatos a cirugía. Sin embargo, no todos serán candidatos definitivos a este tipo de cirugía. Debemos hacer una evaluación exhaustiva de diferentes aspectos de la vida de las personas para determinar si estos pacientes se verían beneficiados con este tipo de cirugía. ¿Cuáles son los tipos de cirugía bariátrica que existen? Existen dos tipos de cirugía, las restrictivas y las restrictivas con un componente malabsortivo. Dentro de las restrictivas encontramos la banda gástrica y la manga gástrica, que está representada en la imagen. En cuanto a las cirugías restrictivas y malabsortivas, tenemos la derivación gastroyeyunal en Y de Roux, que por muchos años se ha considerado el estándar de oro, y la derivación biliopancrática o switch duodenal. ¿Cómo se elige el tipo de cirugía? El procedimiento quirúrgico debe ser elegido de forma individualizada, de acuerdo a las metas de cada paciente, es decir, qué cantidad de peso debe perder, si se busca un control glucémico o remisión de la diabetes mellitus u otros trastornos metabólicos, estratificación de riesgos del paciente, es decir, que cuente con alguna enfermedad degenerativa, como la presencia de osteoporosis, alguna enfermedad de origen muscular, etc. Y habilidades del cirujano en cuanto a las diferentes técnicas quirúrgicas. Por lo tanto, el cirujano, junto con el equipo multidisciplinario, deciden finalmente el tipo de cirugía a realizar. ¿Qué otros aspectos, además del índice de masa corporal, debo tener en cuenta para considerar al paciente candidato o no a cirugía bariátrica? La evaluación del paciente debe ser exhaustiva y por un equipo multidisciplinario, compuesto por un cirujano bariatra, un médico internista o endocrinólogo especialista en obesidad, una nutrióloga, una psicóloga y, de ser necesario, un psiquiatra. Sin embargo, existen diferentes puntos que podemos identificar en la consulta médica. Todo el paciente que es potencial candidato a la cirugía bariátrica debe contar con las siguientes evaluaciones. Una historia clínica médica completa, enfocada por supuesto a la historia de la obesidad. Historia psicosocial del paciente. La exploración física completa, estudios de laboratorio y gabinete necesarios para evaluar el riesgo quirúrgico. Vamos a hablar de la historia clínica completa. La historia de obesidad del paciente es importante
hablar con el paciente sobre las causas que le llevaron a desarrollar obesidad, buscar causas identificadas por el paciente y también ayudarle a encontrar las no identificadas. Tratamientos previos para la obesidad, si es que tuvo uso de dietas, medicamentos, etcétera. Identificar comorbilidades psiquiátricas, es decir, si el paciente presenta depresión, ansiedad, algún trastorno psicótico o también algunos trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser trastorno por atracón o bulimia nervosa. Identificar presencia de adicciones, tanto el tabaco como el alcohol o las drogas, e identificar criterios médicos de exclusión, como serían las enfermedades terminales. En cuanto a la evaluación psicosocial, debemos de evaluar primero el ambiente familiar. Identificar si el paciente cuenta o no con redes de apoyo. Identificar potenciales saboteadores al tratamiento de la obesidad. Factores ambientales. Exposición laboral, es decir, que tenga alguna profesión de riesgo, como aquellas personas que trabajan en cocinas o que tienen exposición a productos de alta densidad energética. Disponibilidad de alimentos y suplementos. Esto quiere decir que cuente con los recursos necesarios en su ambiente para tener acceso a los suplementos multivitamínicos y a los alimentos que serán indicados. El nivel educativo. Es importante que el paciente comprenda adecuadamente la cirugía para ser candidato a ella. Y los factores económicos, la capacidad económica de solventar la cirugía. No solamente se trata de que el paciente pueda pagar la cirugía como tal, sino que tenga la capacidad económica de pagar los suplementos alimenticios, las proteínas y todo lo que conlleva el cuidado de un paciente operado con cirugía bariátrica. Recursos económicos para solventar suplementos y medicamentos posterior a la cirugía de forma permanente. Es importante que el paciente esté consciente que el tratamiento tanto de suplementos multivitamínicos como de los medicamentos indicados serán de forma permanente. Y la dependencia económica del paciente. En cuanto a la evaluación psicológica psiquiátrica, todos los pacientes deben tener una evaluación mental formal, abordando los siguientes aspectos. La presencia de un trastorno psiquiátrico. Todos los trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, incluso el trastorno por atracón, deben estar bien controlados. Aquellos trastornos psiquiátricos con psicosis que estén controlados, como puede ser esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, deben evaluarse en centros altamente especializados, ya que pueden considerarse una contraindicación absoluta. Otro aspecto a considerar es el abuso o dependencia de sustancias. El alcoholismo debe de tener remisión sostenida de por lo menos un año. El consumo de tabaco debe suspenderse totalmente al menos 6 semanas antes del procedimiento quirúrgico y mantener esta suspensión después de la cirugía para evitar complicaciones. Drogas recreativas. Se considera una contraindicación absoluta la presencia de adicción a drogas recreativas antes de la cirugía bariátrica. Cuando se encuentran estas dependencias controladas, debe de ser evaluado por un psiquiatra para identificar si tiene riesgo o no de recurrencia a estas adicciones. Otro aspecto que debemos considerar es la habilidad y la disposición para incorporar el plan nutricional y cambio de hábitos antes de la cirugía bariátrica. Aquel paciente que no tiene la capacidad de incorporarse un plan nutricional, difícilmente después de la cirugía lo podrá lograr. Debemos de tener en control o realizar detección de las diferentes comorbilidades previo a la cirugía. En cuanto a la diabetes mellitus, debe de contarse con un control de glucosa, llegando a metas de hemoglobina glucosilada de 6.5 a 8%. Pacientes con diabetes de más de 5 años de diagnóstico o aquellos con dependencia de insulina y altos requerimientos de la misma, es probable que no entren en remisión
y es necesario hacer consciente al paciente de ello. En cuanto a la hipertensión arterial, debe existir un adecuado control previo a la cirugía, mantener el tratamiento al alta y posteriormente realizar los ajustes necesarios de acuerdo a los cambios en los niveles de presión arterial. En cuanto al hipotiroidismo, se debe buscar en pacientes con factores de riesgo o sintomatología. Deben estar controlados en monoterapia con levotiroxina. Las dislipidemias se debe de iniciar tratamiento de acuerdo a las metas internacionales. Y en el caso del ovario poliquístico, deben ser suspendidos todos los tratamientos con estrógenos orales por presentar un riesgo para trombosis después de la cirugía. Sin embargo, es necesario que las pacientes cuenten con un método anticonceptivo efectivo posterior al evento quirúrgico. Es decir, todos los métodos anticonceptivos vía oral o de depósito en tejido graso no son efectivos, ya que hay un cambio significativo de esto, por lo cual se les recomienda a las pacientes un dispositivo intrauterino. En pacientes con datos clínicos o alto riesgo de cardiopatía, debemos de determinar la necesidad de una valoración por cardiología. Estos casos son la presencia de síntomas o datos de cardiopatía isquémica y, bueno, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40%, está contraindicada la cirugía bariátrica. En cuanto a los datos neumológicos, hay que evaluar la presencia o no de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los pacientes con esta patología deben ser tratados con dispositivos de presión aérea positiva continua, ya sea CPAP o BiPAP, previo al procedimiento quirúrgico y después del mismo, para disminuir los riesgos de complicaciones pulmonares, como puede ser la tromboembolia pulmonar. En cuanto a lo gastrointestinal, los pacientes con sintomatología severa deben ser evaluados mediante una endoscopía. Con hipertransaminasemia debe de realizarse un ultrasonido de hígado e incluso serologías para virus de hepatitis B y C de acuerdo al criterio médico. En pacientes mujeres en edad posmenopáusica será necesario realizar una densitometría ósea. Esto debe realizarse de acuerdo a los criterios estándar establecidos en las guías y posterior del evento quirúrgico a los 18 meses y de acuerdo a criterio médico. ¿Qué podemos lograr posterior a una cirugía bariátrica en cuanto a las comorbilidades? En esta tabla podemos ver cuál es el porcentaje de remisión de las principales comorbilidades asociadas a la obesidad. En el caso de la diabetes, podemos lograr una remisión de 89% en manga gástrica y de hasta un 91% en bypass gástrico, de acuerdo a los estudios que han sido publicados. En cuanto a hipertensión arterial, podemos lograr hasta un 87% de la remisión. Las dislipidemias son de las principales patologías que entran en remisión, al igual que el síndrome de apnea obstructiva del sueño, superando el 90%. El asma también se ha asociado recientemente a la obesidad y puede lograr una remisión de hasta un 80%. La enfermedad por reflujo gastroesofágico posterior a la realización de un bypass puede remitir en un 100%. Debemos recordar que la derivación gastroyeyunal inicialmente se utilizó como una cirugía antirreflujo, por lo cual es un tratamiento indicado para el reflujo gastroesofágico en el contexto de la obesidad. Y finalmente, problemas como la lumbalgia pueden entrar en remisión de un 52 a un 73%. Y bueno, debemos hablar del seguimiento posquirúrgico. Debemos de ser conscientes que el seguimiento es para toda la vida. Es por eso que realizamos evaluaciones muy importantes y aquellos pacientes que tienen dificultad para apegarse a los tratamientos y acudir a sus consultas pueden no ser un buen candidato. Se cuenta con una guía de las consultas que el paciente debe llevar de acuerdo a las guías internacionales. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo a las necesidades del paciente y al criterio del médico o cada uno de los especialistas involucrados.
La periodicidad de las consultas posterior a la cirugía debe ser de la siguiente manera. Al primer mes, a los 3 meses de la cirugía, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses. Posterior al segundo año, una vez al año, por lo menos. En caso de detectar algún problema de deficiencia vitamínica o de algunos minerales, pues es probable que las visitas deban de ser con mayor regularidad. ¿Qué debemos evaluar en las consultas de seguimiento? Por supuesto que debemos de evaluar el apego a los cambios en el estilo de vida. ¿Qué tanto apego tiene el paciente en cuanto a la dieta y el ejercicio? Poder identificar las principales barreras y tratar de proponerle al paciente soluciones para vencerlas. Hay que realizar una evaluación de los parámetros médicos, la presencia o remisión de comorbilidades y que se encuentren en un adecuado control, así como la adecuada suplementación de vitaminas y en caso de no estarlo, pues realizar un ajuste de las dietas. También es importante evaluar en los pacientes la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. No es poco frecuente que estos pacientes migren a algún otro trastorno o tengan una recaída, por decir, en el trastorno por atracón, comer emocional o presenten síntomas de bulimia nervosa. La aparición de datos de alarma en cuanto a su salud mental. Identificar si los pacientes no han tenido una recaída o un episodio inicial de depresión, ansiedad o adicciones. Debemos recordar que muchas veces los pacientes pueden tener expectativas falsas en la cirugía, como resolver problemas personales o de socialización posterior a esta, y eso les puede llegar a causar frustración y desarrollar algún trastorno afectivo. Complicaciones tempranas o tardías de la cirugía bariátrica. Identificar si existe alguna complicación como síndrome de dumping, que puede ser temprano o incluso se puede llegar a presentar de forma tardía, hasta años posterior a la cirugía. Como conclusión, la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento que existe actualmente para la obesidad mórbida. No todos los pacientes con obesidad mórbida son candidatos definitivos a una cirugía bariátrica. Previo al evento quirúrgico, el paciente debió ser bien evaluado por un equipo multidisciplinario, integrado por un médico internista o endocrinólogo, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, cirujano bariatra y algunas otras especialidades que pueda requerir. La mayor parte de las comorbilidades pueden entrar en remisión. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el tiempo de evolución. Quiero hacer énfasis en que las pacientes con edad fértil que sean sometidas a una cirugía bariátrica deben tener un método anticonceptivo efectivo posterior al evento quirúrgico para evitar el embarazo, ya que este se debe de llevar hasta los 18 o 24 meses de operados. Los trastornos psiquiátricos deben estar controlados previo al evento quirúrgico. Algunas de estas patologías pueden ser contraindicaciones absolutas. El tabaquismo debe haberse suspendido al menos 6 semanas antes de la cirugía. En el caso de trastorno por consumo de alcohol, debe estar en remisión al menos 12 meses. El seguimiento posterior a la cirugía hay que recordar que es para toda la vida y es fundamental para lograr el éxito a largo plazo.